Una pregunta, a ver si estamos aquí. ¿Quién sale ganando cuando cantamos a Dios con el corazón? ¿Dios o nosotros? ¿Quién sale ganando cuando oramos a Dios con entendimiento? ¿Dios o nosotros? ¿Quién sale ganando cuando diezmamos y ofrendamos? ¿Dios o nosotros? Definitivamente son las maneras o son las formas. Es el sistema, la forma que Dios diseñó con el propósito de bendecirnos, no porque Él necesita esas cosas, pero así lo diseñó Él. Por ejemplo, una de las cosas que Dios promete es: abriré las ventanas de los cielos. Y Dios diseñó que si yo diezmo, Él va a abrir esas ventanas de los cielos. Dios las va a abrir porque Él dice: abriré. Yo no las puedo abrir, es Dios el único que las puede abrir. Y Dios va a accionar eso cuando yo le obedezca. Abriré las ventanas de los cielos, vaciaré, derramaré sobre vosotros bendición. Yo no voy a derramar bendición sobre mí mismo, Dios la puede derramar sobre mí. Detendré por ustedes al devorador. ¿Qué es el devorador? Cuando no se me ponchó la llanta del carro, choqué. Cuando no me enfermé yo, se enfermó el niño. Cuando no se me fue el cheque en esto, se me fue en aquello otro. Parezco como que fuera un trapo agujerado, como un sedazo. Me la paso trabajando, y a veces no me alcanza ni para la soda de lonche. ¿Quién puede hacer, en primer lugar, que se detenga el devorador, que me rindan las cosas? Dios. Así que Dios diseñó estas cosas. Y por favor, nunca tome esa actitud arrogante, como si Dios le necesitara a usted. No necesita ni el universo entero, menos a usted y a mí. Sirvamos a Dios con humildad, a la luz de su palabra, en fe, y vamos a ver los resultados y la gran diferencia. Señor, gracias por el privilegio de amarte, de honrarte a través de este recurso. De lo recibido de tu mano hemos dado, y lo hemos hecho en fe, lo hemos hecho con alegría, lo hemos hecho con el corazón, lo hemos hecho justamente, Señor, quizá algunos sacrificialmente. Derrama bendición sobre tu pueblo y multiplica esta gracia, y que sobreabunde el bien en tus hijos, por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, todos bienvenidos, bienvenidas. Vamos a meditar en la palabra de Dios y no nos vamos a ir sin orar por necesidades. Y si alguien vino con dolencias, enfermo, el Señor sigue sanando. En Lucas capítulo 4, verso 16 al 21, en el nombre del Señor. Vamos a poner toda la atención posible. Usted de alguna manera quizá puso otras cosas o pendientes al lado para estar aquí. Ya que estamos aquí, bueno, no vamos a permitir que el diablo nos robe la bendición. Vamos a seguir poniendo el entendimiento en las cosas, y vamos a recibir mediante su bendita palabra también ahora. Hemos alabado, hemos adorado, hemos ofrendado, hemos diezmado. Todo eso es importante y nos bendice, pues hay otras áreas que también nos producen bendición. Lucas 4, 16 al 21 dice así: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Note, hoy se ha cumplido el cumplimiento de esta escritura en vuestros oídos. Yo diría, yo deseo el cumplimiento de esta escritura más allá que en mis oídos, en todo mi ser, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en mi familia, inclusive en mi ciudad, en mi nación y en el mundo. Porque conforme a nuestra fe nos va a ser hecho. Alguien se limita a una cosa, eso es lo que tiene. Pero la medida que uno honra, la medida que uno cree, esa es la medida que finalmente es usada para ser nosotros bendecidos. Y de ahí la gran diferencia de un creyente a otro creyente, de un discípulo a otro discípulo, de un ministerio a otro ministerio, que toma una porción inmensa, la cree, la trae a su vida, la aplica, mientras que otros solo contemplan. Y el texto dice que el Señor declara: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y si Él vino a cumplir esta escritura, yo no solo quiero que se cumpla en mis oídos o en mi boca, quiero que se cumpla en mi vida, en todo mi ser, en mi familia, porque esto no tiene una limitación. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está declarando que se había cumplido en los oídos de aquella gente? ¿Y por qué solo se cumpliría en los oídos de aquella gente? Porque Él había entrado a la sinagoga, a los judíos que estaban en una vida de religiosidad, esperando cierto hasta hoy en día a un Mesías, pero que se les hacía imposible que ese Jesús que se había creado, el hijo del carpintero y carpintero también por oficio, fuese ese personaje del que el profeta Isaías estuviese hablando. Y como no creerían, no tomarían todo el beneficio del cumplimiento de esta escritura, solo se cumpliría en sus oídos. Pero nosotros queremos que se cumpla más que en nuestros oídos, en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué es lo que solo se cumplió en los oídos de aquellos y deberá cumplirse no solo en los oídos de nosotros, sino en todas las áreas de nuestra vida? El verso 16 dice: y vino a Nazaret, donde había sido criado. Y como no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, pues menos iban a creerle. Y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se sentó a leer. Yo estoy seguro que ese no es el único sábado que el Señor Jesús había entrado en esa sinagoga. Era un pueblo pequeño, Nazaret, solo hay una pequeña sinagoga y como judíos cada sábado están ahí y él fue instruido en la ley y cumplió la ley. Así que sábado con sábado Jesús lo conocían muy bien y él iba a la sinagoga como todos los demás. Y como siempre están los críticos alrededor, alguien pudo haber pensado tantas cosas. Número uno,
¿cómo es que si tiene tanto tiempo viniendo sábado tras sábado a la sinagoga, hasta ahora se le ocurre tomar el rollo del libro del profeta Isaías, leer esta porción y decir: hoy se ha cumplido en vuestros oídos esta escritura? Y si alguno hizo ese tipo de análisis, ¿verdad? ¿Por qué es que todos los sábados viene este Jesús aquí? Y hasta ahora se le ocurre decir eso. A mí se me hace que es una puntada que se le ocurrió y nada más. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo desde el primer día que vino a la sinagoga? Bueno, los críticos tienen siempre mucha saliva, ¿verdad? Hay que darles mucho pinole a ver si se callan. Y otros dijeron: bueno, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Este es el hijo del carpintero. Su madre parece ser María y sus hermanos fulano y fulano, y la Biblia menciona hasta los nombres. Sin embargo, 2000 años después, nosotros como creyentes estamos bien seguros que Él tenía, tiene, tuvo y tendrá siempre la razón. Le fue dado, note, y fuele dado el libro del profeta Isaías. Se lo entregaron. Toma el libro, busca en el lugar. ¿Por qué? Hoy, gracias a Dios, nosotros en lo que llamamos Biblia, Sagradas Escrituras, tenemos los 66 libros estimados de inspiración divina, y uno de ellos es el libro del profeta Isaías, que consta de 66 capítulos. Es uno de los libros más voluminosos de la Biblia. Pero en el tiempo del Señor Jesús, los libros no eran como son hoy en día, eran rollos, ¿verdad? Ya sea de cuero, de animal, ya sea pergaminos, eran sencillamente rollos. Ya me imagino el rollonón aquel como en una mesa, estirado hasta acá, de este extremo quizá hasta el otro extremo, era todo el escrito de los 66 capítulos de Isaías. Y luego en ese tiempo no había separación de capítulos y no había separación de versículos. Era toda una escritura de corrido. Cuando le dan el libro del profeta Isaías, entonces lo más probable es que lo toma con la reverencia que lo hacen los judíos hasta hoy en día. Y lo vuelve a poner, lo estira, pero como Él es Dios manifestado en carne, de inmediato sus ojos se clavan en este pasaje. Y Él dice: el Espíritu del Señor es sobre mí. Qué interesante. ¿Qué puede hacer una persona que el Espíritu del Señor es sobre ella? ¿Qué puede ocurrir en una persona que el Espíritu del Señor es sobre ella? Pero algo más. Él que está diciendo: el Espíritu del Señor es sobre mí, no es la porción, no es una medida del Espíritu de Dios, es la plenitud del Espíritu de Dios sobre Él. Él es Dios manifestado en carne. Él es el Emanuel de las profecías. Él es el gran misterio de la piedad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Tal vez cuando dijo esto: el Espíritu del Señor es sobre mí, la sinagoga y Nazaret se cimbró, así un temblor, tal vez de por lo menos unos 5 grados en la escala de Richter, para llamar la atención. Y luego dice: por cuanto me ha ungido para dar. La preposición para tiene aquí el sentido de destino o fin de la acción, ¿verdad?, sobre este punto. El Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido. Ahora, sabemos que el Señor Jesús no es más que nuestro modelo, a quien nosotros debemos imitar. Y Él dice que el Espíritu de Dios es sobre Él. Y cada creyente es llamado a tener de ese mismo Espíritu de Cristo en Él.
¿Para qué el Espíritu de Dios fue en Cristo y para qué el Espíritu de Cristo es en cada creyente? No es para pavonearnos, no es para llenarnos de orgullo espiritual, no es para pensar que somos unos mejores que los otros. En el caso del Señor, dice, y es lo mismo que debe ser para nosotros: el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar. Diga conmigo, para dar. No es para vender, es para dar. Él mismo es el mayor don de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué es lo que ha dado Dios? A su Hijo unigénito. Vea usted el tremendo privilegio de dar y los resultados del dar, y por eso está escrito: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Cuando nosotros descubrimos el privilegio del dar y los resultados del dar, vamos a darnos cuenta que esa es la llave divina para las grandes bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. En la medida y depende de lo que nosotros demos, eso va a producir en esa línea la gran bendición sobre nuestras vidas. El Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar. En cada creyente el Espíritu de Cristo es sobre él para que también esté dispuesto a dar. A dar. No hay un solo hombre y una mujer de Dios que de veras tenga el Espíritu de Cristo que no tenga el gran deseo de dar. Dar, 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 dar. El pueblo de Dios debe ser la gente más dadivosa en todos los aspectos del dar, porque sabe que dando es como recibe. Dando es como recibe. Dad y se os dará. Ahora, note aquí, mucho más que dinero. Porque cuando se trata del dar, la mente del materialista, la mente del mezquino, luego piensa en dinero y luego se agarra a su cartera como si trajera 10 millones de dólares cuando puede traer un triste dólar solo en la bolsa, y la manera de que pudiera multiplicarlo es dando. Manu Charlie nos platicó que la semana pasada o antepasada estaba en Juárez y tenía atrasados unos pagos, no tenía dinero. Traía $1 solo en la cartera y el Señor le dijo antes de terminar el culto: da lo que te queda. Él llamó a alguien, quien quisiera que le diera lo que traía en la cartera. Una hermana pasó y le dio $1. Apenas venía cruzando el puente, recibió una llamada para una donación de más de $3,000. Es la manera de sembrar, es la manera de dar. Dad y se os dará. El Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar. Ahora, note en este caso, ¿dar qué? Buenas nuevas a los pobres. ¿Pobres en qué? Bueno, primero, pobres en espíritu, porque los pobres en espíritu forman parte de una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué es ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu es estar consciente de su necesidad espiritual, para dar buenas nuevas a los pobres, desde pobre en espíritu hasta pobre en todo lo que sea pobre. Hay un mensaje del cielo para los pobres. Hay un mensaje poderoso del cielo para los pobres. Y Dios mismo bajó del cielo para traérnoslo. Y Él pagó el precio para que nada pueda detener que ese mensaje de las buenas nuevas del poderoso evangelio llegue a nuestras vidas, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. La palabra año sustitúyala por el término tiempo, porque realmente el versículo o el término no está implicando un año de 365 días como el nuestro. Para empezar, entre los judíos, ellos
tienen un año lunar, no un año solar. Así que aquí el término año más bien tiene la implicación de tiempo. Me ha enviado para predicar el tiempo agradable del Señor. ¿Puede decir conmigo tiempo agradable del Señor? Y esto del tiempo agradable del Señor, es el tiempo agradable del Señor porque es un tiempo que baja del cielo. Es un tiempo donde se produce la salud de Dios. Es un tiempo donde el gozo del Señor se hace presente. Es un tiempo en el que la oferta del perdón de los pecados está ahí. Es un tiempo maravilloso. Es el tiempo agradable del Señor. Si la atmósfera en la casa cambia cuando la persona que se mantiene con cara triste puede ser papá, sobre todo si es papá, si es un señor siempre de cara arrugada, siempre frío, y tiene un momento agradable, ese señor hace agradable el tiempo para la familia, hace agradable la atmósfera en ese momento. ¿Puede usted imaginar el tiempo agradable del Señor? Hay un tiempo agradable de Dios y nosotros estamos viviendo en ese tiempo agradable del Señor que empezó hace 2000 años en la cruz del Calvario, y aún desde el momento que él leyó esta escritura en la sinagoga en Nazaret, este sigue siendo todavía ese tiempo agradable del Señor. Es el tiempo de las buenas nuevas, es el tiempo de la sanidad, es el tiempo de la liberación, es el tiempo de salir de los cautiverios, es el tiempo de la salud de Dios. Ahora, yo quiero llevarlo a la relación porque el Señor tomó solo este pasaje, pero en realidad el pasaje es muy amplio en el profeta Isaías. Y si vamos al capítulo 61 del profeta Isaías, vamos a ver más ampliamente este cuadro para que por favor usted y yo no lo apropiemos. Este es el tiempo agradable del Señor. Este es el tiempo de la sanidad, de la salvación, de la salud de Dios. Isaías 61, verso 1. El Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Hame enviado, ahí está, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel, a promulgar el año o el tiempo de la buena voluntad del Señor. Allá Lucas declara que dijo el tiempo agradable del Señor. En Isaías se nos amplía el concepto al decir que es el tiempo de la buena voluntad del Señor. ¿No le gustaría a usted lograr este maravilloso tiempo de la buena voluntad del Señor? Este tiempo que es el tiempo agradable del Señor. ¿Y qué puede ser hallado en este tiempo agradable del Señor? ¿Qué podemos encontrar en este tiempo de la buena voluntad del Señor? Y que tristemente muchos no han mirado a esto, no han tomado esto, o algunos tal vez solo limitadamente hemos participado de esto. Pero este es el tiempo. Este tiempo lo abrió el Señor con su muerte, con su resurrección victoriosa, con su entronación en el cielo. Él nos abrió un tiempo a la humanidad, un tiempo agradable del Señor, un tiempo de la buena voluntad del Señor. ¿Qué podemos hallar ahí? En el versículo 3 dice, a ordenar a Sión a los enlutados,
para darles gloria en lugar de ceniza. Diga conmigo, gloria en lugar de ceniza. ¿Qué es gloria? Gloria en sí realmente no es más que la manifestación de Dios. Porque Dios está en todo lugar y en todo momento. Pero no en todo lugar ni en todo momento Dios se manifiesta, Dios se expresa. Y hay niveles de gloria, por eso la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria. Hay veces que Dios se manifiesta a un nivel de gloria. Hay veces que se manifiesta a otro nivel de gloria. Pero lo cierto es que este tiempo de la buena voluntad del Señor es para darnos gloria, o sea, traernos su presencia de manera real a nuestra vida. Su presencia viniendo a nosotros indignamente. Por eso es que dice para dar. No es un asunto que usted lo merezca, no es un asunto que yo lo merezca, no es un asunto que seamos dignos, es un asunto que el Señor vino a hacer para dar. ¿Y qué quiere darnos Él en este tiempo agradable del Señor? Darnos su presencia, darnos su gloria en lugar de ceniza. La ceniza es lo último que queda de algo que fue. Y tal vez alguien, si es que en algún momento de su vida fue una persona feliz, a lo mejor hoy solo tiene ceniza de esa felicidad. Si usted fue una persona quizás sana, pero ahora ya no queda nada de eso, solo hay enfermedad, eso es la ceniza de lo que antes tuvo. Bueno, pues Él viene para darnos gloria en lugar de ceniza. Tal vez alguien solo ha bebido en cenizas toda la vida. Solo conoce de cenizas. Cuando oye hablar de gozo, de alegría, de paz, de bendición, de prosperidad, esas personas dicen, yo solo conozco cenizas, no sé qué es eso. Otros tal vez han tenido eso, pero algo pasó en la vida y solo tienen cenizas de algo que fue. Pues le tengo buenas noticias. Este es el tiempo agradable de la presencia del Señor. Y Él quiere quitarle las cenizas y darle gloria. Él quiere quitarle las cenizas y traer su presencia a su vida. Bendito sea el Señor. Gloria en lugar de ceniza. Queremos gloria en lugar de ceniza. Y si no hemos sabido qué son cenizas porque hemos vivido en gloria, pues que me dé más gloria. Gloria sobre gloria. Pero aquí no hay derrotados, aquí no hay miserables, aquí no hay pobretones, aquí no hay acongojados. Mira enseguida, óleo o unción de gozo en lugar de luto o en lugar de llanto. ¿Ve? Unción de gozo. ¿Puede decir conmigo unción de gozo? En lugar de luto. Unción de gozo en lugar de llanto. Unción de gozo en lugar de lágrimas. Unción de gozo. Unción de gozo. Ahora, hay cristianos que sí muestran eso, siempre están sonrientes, optimistas, nunca ven las cosas negativamente. Y uno dice, este parece que está loco. No piense que está loco, ¿por qué no piensas mejor que tiene unción de gozo? Unción de gozo, unción de gozo. Alguien dirá, los que siempre han vivido en el territorio de las cenizas hasta piensan que eso es hipocresía, que no es posible.
Yo recuerdo hace muchos años, estaba dando una conferencia, hace quizá 30 años, en una ciudad, y tenía 2, 3 parejas enfrente, y algo mencioné yo de la felicidad que se puede encontrar en la vida matrimonial cuando realmente hacemos ciertos ajustes. Y vi una señora que hizo una cara, pero decir mentiroso, casi me gritó con el gesto, mentiroso, no es cierto. Entonces, como viven, juzgan. Y el león piensa que todos son de su condición. Entonces, cuando se habla de gloria, de presencia de Dios en lugar de ceniza, cuando se habla de unción de gozo en lugar de luto, en lugar de espíritu de lloriqueo, dicen, no, eso no es posible. Bueno, a menos que Dios mienta, número uno, es Dios quien lo dice, es su palabra quien lo confirma, es el Señor Jesús que vino a pagar el precio para que esto se haga posible, y además, como punto número 4, es un regalo tototote para el que lo quiera y lo cree. Ahora, si usted quiere seguir atrapado ahí en cenizas y quiere seguir atrapado ahí en su luto y su llanto, es su problema. O toma el reto y dice, ya basta, no más cenizas, quiero gloria de Dios, quiero presencia de Dios, no más luto, no más llanto, quiero la unción del gozo de Dios. Estamos acostumbrados a oír de unción para sanar, pero la Biblia habla de unción para sanar. Pero también hay unción para finanzas, hay unción para milagros, hay unción para transformación de la gente y provocarle arrepentimiento. Hay unción de gozo. ¿No le gustaría tener a usted unción de gozo? Vivir siempre gozoso, no importa lo que esté pasando alrededor, a su lado, si le quitaron la casa, si lo aventaron con tus muebles a la calle y usted está sonriendo. ¡Gloria a Dios! Oye, pero ¿qué estás loco, brother? Estás en la calle, te aventaron. ¡Gloria a Dios! Pero mira, ¡gloria a Dios! Yo me siento gozoso. Pero estás loco, eso es inconcebible, eso es ilógico. Pues será así, pero yo me siento gozoso. ¿Será posible eso? Claro que lo es. Una vez fui a un funeral y aquí está mi hermanita, cuando le dieron un balazo a su hijo en la cabeza, prácticamente murió a causa de eso. Llegué al hospital para verle. ¿Sí recuerdas la experiencia, mi hermano? Se pone de pie para que no digan que soy mentiroso, por favor. Gracias, puede sentarse. Llego al hospital. Su hijo tiene la cabeza deforme a causa del balazo, prácticamente está muerto. Y empieza a llegar la familia y la hermana empieza a consolar a la familia. Y ella me dice, oye hermano, no sé, deme una explicación porque es mi hijo, me duele, pero hay algo superior a eso que me da gozo. Y la familia y la gente llega a consolarme y yo les consuelo a ellos. ¿Qué me puede explicar eso? ¿Puede usted explicar eso? El siguiente día estamos en la funeraria y todos estamos con la cara así y la hermana está con el pandero. ¿Cómo se le puede llamar eso? ¿Cómo se le puede llamar eso? Se trata de una madre, se trata de su hijo, se trata de una tragedia. Tiene que haber unción de gozo. Unción de gozo. Unción de gozo. Eso vino a traernos el Señor. Entonces, ¿por qué una humanidad? Deje usted la humanidad. Un cristianismo insípido. No estamos tomando, no estamos mirando correctamente, no estamos tomando eso y trayéndolo a nuestra vida y diciéndole al diablo, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y arrojar las cenizas, que se las lleve el aire, y quitar esa postura de luto y de llanto y decir, no, mi posición es la gloria de Dios, mi posición es la unción de gozo. Bendito sea el Señor.
Note otra de las cosas que el Señor vino a traernos: manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Puede decir conmigo: manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Pero qué contraste. Muchos cristianos piensan que esa es la manera hasta de proyectarse para que crean que es mejor cristiano. ¿Cómo estás, brother? Ay, ¿cómo crees, hermano? Aquí con mis angustias. Y hasta le talla así al dolorcito para que digan: ay, pobrecito hermano, qué sufrido, qué preciosidad. Qué mentira del diablo está sobre él. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Aquí no hay angustia, está un manto de alegría que sustituye cualquier angustia. Dios no puede mentir. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el precio para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ay, si no hubiera más, con eso es suficiente. Su gloria en lugar de cenizas. La unción de su gozo en lugar de luto, de llanto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Miren, cuando los cristianos miremos correctamente esto y nos lo apliquemos, todo mundo va a decir: caray, algo tiene esa gente. ¿Dónde lo consiguieron? ¿Dónde lo compro? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo le hago? Yo quiero eso. Pero si ven un cristianismo igual o peor que ellos, pobre gente, pues, ¿qué voy a hacer ahí, hombre? ¿A dar lástimas como ellos? Eso no es cristianismo. Esta es la oferta del Señor. Y el diablo está encantadísimo que nosotros no veamos correctamente y no nos apliquemos estos privilegios. Estos privilegios son para nosotros, estos beneficios son para nosotros, estos derechos son para nosotros, este legado es para nosotros, no es para nadie más. Gloria, gloria en lugar de cenizas, unción de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y luego nos aplica una metáfora el Señor, dice: y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Dios, para gloria suya, para gloria suya, para gloria suya. Entonces, Él pone su gloria en nosotros y nos da este estilo de vida maravilloso que solo Él puede darnos, y todo es para gloria suya. Hace unos días, menos de una semana, quizá el Señor me habló y me dijo algunas cosas muy interesantes, pero una de ellas fue eso: toda la gloria es mía, no es de nadie más. Y ninguno de ustedes tiene que estarse peleando quién es mayor o quién es menor. Nada de mi gloria les pertenece a ustedes. Así que búsquense con amor, con respeto, con temor, y dejen que mi gloria se transmita a través de ustedes. Plantío de Dios. En este mundo, aquí el ser humano es comparado con un árbol. Como dice el Salmo primero: será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y en este mundo solo hay dos tipos de árboles: los que tienen la simiente de Satanás, árboles secos, sin hoja y sin fruto.
y árboles de Dios, plantíos de Dios, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es tan fácil ver cuando alguien realmente está conectado a Dios. Es tan fácil ver cuando alguien realmente es cristiano, no que dice que es cristiano, no que dice que va a un templo, no. Por sus frutos los conoceréis. Y si ve la gloria de Dios allí, si ve la unción del gozo ahí, si ve el manto de la alegría ahí, si ve el fruto de la vida de Dios ahí, ese es árbol del Señor. Ahora, ¿para qué ha traído el Señor esto a su pueblo? ¿Para qué ha traído su presencia a nosotros, su gloria a nosotros y quitado la ceniza? ¿Para qué ha traído la unción del gozo en lugar de luto y el manto de alegría en lugar de espíritu angustiado? ¿Para qué nos ha dado este regalo maravilloso del cielo y ha puesto su salud en nosotros? No es para que nos pavonemos o para que nos tome un orgullo espiritual o decir soy mejor que tú o peor que tú. Note, hay un mundo que está en ruinas y necesita ser restaurado. El versículo 4 dice, y note que empieza el verso con una conjunción, con una Y, indicando que el pensamiento expuesto a continuación está totalmente ligado con lo dicho anteriormente. Y edificarán los desiertos antiguos, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. Bendito sea el Señor. Somos el ejército del Señor para restaurar a un mundo que está caído, restaurar una humanidad que está oprimida, que está cautiva, que está encadenada, que está ajena de Dios, una humanidad que vive en tinieblas. Y si usted ha tenido el privilegio de tener gloria en lugar de cenizas, unción de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, usted ha sido llamado para ser un restaurador, una restauradora de Dios en esta generación. Versículo 6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Dios, ministros del Dios nuestro seréis dichos. ¿Somos eso o no? Somos el real sacerdocio, somos la gente santa, somos el sacerdocio, el ministerio de Dios. Y luego dice, comeréis, otra traducción dice, disfrutaréis las riquezas de las gentes y con su gloria seréis sublimes. Si no hubiera otros versículos en la Biblia, para mí ese versículo sería suficiente. Aunque hay otros muchos más, cuando termina diciendo, y disfrutarás las riquezas de las gentes. Las gentes, aquí se refiere a gente sin Dios. Cuando uno no tiene a Dios, las riquezas materiales son nuestra obsesión. Por ellas nos desgastamos. Por ella damos el todo por el todo. Cuando usted conoce a Dios y sabe de la gloria de Dios, y sabe de la unción del gozo, y sabe del manto de la alegría, y sabe de la salvación de Dios, el enfoque de riquezas cambia. Usted empieza a ver riquezas espirituales que son para tiempo y eternidad. Mientras que no es así, el enfoque todo es material. Y cuando la iglesia, los creyentes realmente lleguemos a alcanzar este nivel de reflejar la gloria de Dios, de proyectar la unción del gozo y que se nos vea el manto de la alegría,
las gentes que solo se han enfocado a buscar las riquezas materiales de este mundo van a darse cuenta que hay otro tesoro superior y van a facilitar esas riquezas para el servicio de Dios y para la gloria de Dios. Lo van a consagrar. Espero que muchos ojos que están aquí lo vean en el nombre del Señor. Gente en este último tiempo, cuando vea la gloria de Dios, va a decir: bueno, he dedicado mi vida día y noche a buscar dinero, tengo 100 millones de dólares en el banco, no me los voy a acabar, ni mis hijos siquiera, me quedo con 10 y regalo 90. Va a ser al revés, y van a ser un ejemplo de diezmo para los cristianos, dando 90, no el 10. ¿Y saben qué? Ya ha sucedido algún que otro caso de estos. Pero eso va a ser cuando la gloria de Dios. Es el caso de Zaqueo. Cuando el Señor se hizo presente en la vida de Zaqueo, Zaqueo dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno defrauda le devuelvo doble tanto. Como un corazón se vuelve generoso en la presencia de Dios. Lo que nunca pensó que iba a hacer, lo hace. Ahora, note enseguida otro obstáculo que pudiéramos tener para creer esto. Una, que creemos que debemos ser dignos y merecedores de esto, y nunca lo vamos a hacer. Esto es un don de Dios, por eso Él dice: para dar. Otra, verso 7, en lugar de vuestra doble confusión. Si hasta ahora hemos sido gente que solo hemos vivido en un estado confuso, mental, emocional, familiar o socialmente, y de vuestra deshonra, si hasta ahora nuestra vida ha sido una vida no de honra, no de estimación, sino de deshonra. Por ejemplo, los gobiernos anteriormente, y lo digo por ejemplo sin meterme más delante, soy mexicano y conozco algo de nuestro querido México, y en el pasado, hace más de 40 años estoy sirviendo al Señor. La situación en México para el Evangelio no es la misma ahora que hace 40 años. Hace 40 años, 30 años, cualquier persona en el gobierno en México nos hacía el feo en forma terrible al saber que éramos cristianos evangélicos, y no se diga si éramos pastores. Nos tildaban de ignorantes de esto, de aquello, de lo otro. Y a mí, la verdad, eso me indignaba. Y en ocasiones le dije a uno, a dos o tres de estos tipos: siéntate y vamos a ver quién es el ignorante, tú o yo. Y lo hice con cierta indignación, que no era lo correcto, pero a ese punto. Hoy, mis hermanos, en México, los creyentes tienen otro lugar. El señor presidente de la República va y come con dirigentes evangélicos, y él es el que pide ahora las audiencias, no los hermanos a ellos. Muchos de los estados en la República Mexicana, ya el 50% o más es gente evangélica, y muchos de los que están en el gobierno es gente evangélica. Ya no es la misma cosa. Pero antes el cristianismo se sentía en una vida de deshonra, de una baja autoestima, de una estimación que no tenía valor. En un estado de confusión se caminaba. Muchos de nuestros hermanos realmente fueron muertos en México, y aún siguen siendo algunos a causa de esto. Y si ese ha sido el asunto, pues es como un bloqueo para creer que Dios pueda traer su gloria a nosotros, su unción de gozo, su manto de alegría, y que su gloria se proyecte a través de nosotros, y que esa confusión, esa vergüenza y esa deshonra sea quitada, y que, como dice la parte final del verso 7, vengamos a poseer las riquezas de las gentes. Y la parte final del 7 dice: poseerán doblado y tendrán perpetuo gozo.
Note la parte final del verso 9. Todos los que los vieren los conocerán que son simiente bendita de Dios. Hoy gobernantes quieren que se ore por ellos. ¿Cuándo vienen los hermanos a orar por mí? Reconocemos que si la labor de esto, yo no creo que en toda la República Mexicana exista, en todos los penales, realmente un programa de, ya no digamos de regeneración, de rehabilitación. Si no fuera por la labor del trabajo de los cristianos evangélicos, ahí las prisiones no sé qué serían, no hubiera transformaciones, regeneraciones de la gente. Esa vergüenza, esa confusión, esa desestimación. Y esto, mis hermanos, se tiene que cumplir antes de la segunda venida del Señor aquí a la tierra. Donde se vea, el verso 10 dice: en gran manera me gozaré, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salvación, de salud, rodeóme de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia compuesta de sus joyas. Bendito sea el Señor. Ahora, note, debido a estas cosas gloriosas que habrían de venir al pueblo de Dios antes de la segunda venida del Señor, cuando el profeta captó esto, que Dios va a traer su gloria a su pueblo, unción de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de tristeza, su gloria en lugar de ceniza, el profeta exclamó en el 62:1, dice: por amor de Sión, no me voy a callar. Por amor de Jerusalén, no voy a parar hasta que salga como resplandor su justicia y su salud se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes su justicia y los reyes verán tu gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Tampoco usted y yo debemos callarnos hasta que veamos esto en plenitud. Y note cómo esto tiene que suceder antes de la segunda venida del Señor. Váyase por favor, verso 10 en adelante del 62. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí el Señor hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Su segunda venida, mis hermanos. Pero antes de su segunda venida hay un pueblo restaurador. Y ese pueblo restaurador es porque ha recibido las buenas nuevas de salud de Dios. Es porque la gloria de Dios ha venido sobre él y quitado la ceniza. Es porque la unción del gozo ha llegado en lugar de luto. Es porque el manto de la alegría se ha hecho presente en lugar de espíritu angustiado. Porque la confusión, la vergüenza y la deshonra no están más allí. ¿No quieres esto? Es un regalo totote que solo Dios te lo puede dar. Solo Él te lo puede ofrecer. Nadie lo puede comprar con todos los millones que tenga. Tiene que ser un regalo del cielo. ¿Y qué regalo? No lo rasguñemos. Tomemos todo el pastel y comámoslo. Pero si yo me lo como solo, no te preocupes. El Señor tiene poder para hacer aparecer otro inmediatamente del mismo tamaño.